Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Guardia Civil. Escala de cabos y guardias. Temario sintetizado. Tema 10. Derecho Administrativo, Bloque 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Bloque 2. Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 1. Ley 39/2015. Ley 39/2015, de 1 de octubre del PACAP. Título preliminar. Disposiciones generales. Con 2 artículos. El primero sobre el objeto de la ley, que es regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. El procedimiento administrativo común, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad a la Administración. Y los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Y solo por ley se pueden establecer trámites adicionales o distintos de los previstos y reglamentariamente especialidades del procedimiento, relativas a órganos competentes, plazos, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. El segundo prevé su aplicación a todos los sujetos comprendidos dentro del sector público, incluyendo el institucional. Se establece que las corporaciones de derecho público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas atribuidas o delegadas y supletoriamente por la presente ley. Título I. Interesados en el procedimiento. Con 2 capítulos. Capítulo 1. La capacidad de obrar y el concepto de interesado, con los artículos 3. Capacidad de obrar, 4. Concepto de interesado, 5. Representación, 6. Registros electrónicos de apoderamientos, 7. Pluralidad de interesados y 8. Nuevos interesados. Destacamos que se reconoce capacidad ante la Administración, cuando así lo declare una ley, a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. En materia de representación se establece como forma de acreditarla la realizada mediante apoderamiento apudacta, apoderamiento personal o electrónico, o acreditando su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. Como novedad, el artículo 6 establece que cada administración pública ha de disponer de un registro electrónico general de apoderamientos, que puede ser general o particular en cada organismo e interoperables entre sí. Estos permitirán comprobar la representación de quienes actúen ante las administraciones públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad y a los protocolos notariales, y estos 3 últimos serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. Los poderes que se pueden inscribir pueden ser generales para cualquier actuación y ante cualquier administración, o para actuar ante un organismo concreto o para realizar trámites especificados en el poder. Y tanto por orden ministerial, como cada comunidad autónoma, podrá aprobar modelos de poderes inscribibles en el registro. El apoderamiento menor que apudacta mayor que, se podrá otorgar mediante comparecencia electrónica con los sistemas de firma electrónica, o bien mediante comparecencia personal. Ver resumen de la Orden HFP 633/2017 sobre modelos de poderes inscribibles. Los poderes inscritos van a tener una validez de 5 años desde la inscripción, sin perjuicio de que antes el poderdante pueda revocarlo o prorrogarlo por un plazo máximo de 5 años desde la inscripción. Todas las solicitudes relativas a los poderes se podrán dirigir a cualquier registro, pero debiendo de quedar inscrita en el registro de la administración en la que tenga efectos el poder y surtiendo sus efectos desde la fecha de la inscripción.
Capítulo 2. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo, con los artículos 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. 10. Sistemas de firma admitidos por las administraciones públicas. 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. 12. Asistencia en el uso de los medios electrónicos a los interesados. Se establece la obligación de las administraciones de verificar la identidad de los interesados en el procedimiento por los medios ordinarios. Si bien, se establece la posibilidad de que los interesados se identifiquen electrónicamente ante las administraciones públicas a través de los sistemas siguientes. A. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. B. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico, expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. C. Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las administraciones consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. La autorización se ha de dar en el plazo máximo de 3 meses, y la falta de resolución de la solicitud de autorización se entenderá que tiene efectos desestimatorios. Las administraciones públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras A y B, para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra C. Para los sistemas de identificación previstos en la letra C, es obligatorio que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea. De tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en territorio español. Pero, en cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Tales datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea, o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. Los interesados podrán firmar por cualquier medio por el que quede acreditada su voluntad y consentimiento, así como la integridad del documento. En el caso en que los interesados se relacionen con la Administración por medios electrónicos, se consideran sistemas válidos a efectos de firma. A. Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada, basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. B. Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado, basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico, expedidos por prestador incluido en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. C. Cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. De nuevo se establece que la autorización habrá de ser emitida en el plazo máximo de 3 meses, y que,
sin perjuicio de la obligación de la Administración General del Estado de resolver en plazo, la falta de resolución de la solicitud de autorización se entenderá desestimatoria. Debiendo las administraciones públicas garantizar la utilización de uno de los dos primeros sistemas para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los últimos previstos. En relación a los sistemas de firma previstos en la letra C del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Y tales datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea, o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. Se establece que cuando los interesados usen alguno de estos medios de firma, su identidad se entiende ya acreditada mediante el propio acto de la firma. Finalmente se establece el deber de las administraciones públicas de garantizar que los interesados puedan relacionarse con la Administración por medios electrónicos. También el deber de mantener actualizado un registro donde consten los funcionarios habilitados para la identificación o firma, los que han de ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes administraciones públicas, a los efectos de comprobar la validez de las habilitaciones. Título 2. De la actividad de las administraciones públicas. Consta de 2 capítulos. Capítulo 1. Normas generales de actuación. Artículos 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Art. 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Art. 15. Lengua de los procedimientos. Art. 16. Registros. Art. 17. Archivo de documentos. Art. 18. Colaboración de las personas. Art. 19. Comparecencia de las personas. Art. 20. Responsabilidad de la tramitación. Art. 21. Obligación de resolver. Art. 22. Suspensión del plazo máximo para resolver. Art. 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Art. 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Art. 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. Art. 26. Emisión de documentos por las administraciones públicas. Art. 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las administraciones públicas y el Art. 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo. Como derechos reconocidos a las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, podemos destacar: a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración. A ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. A la obtención y a la utilización de los medios de identificación y firma electrónica. A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. Se establece que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. Pero, en todo caso, se establece la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, los siguientes sujetos. A. Las personas jurídicas. B. Las entidades sin personalidad jurídica. C. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso,
Dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Ver Instrucción DGRN de 25 de octubre de 2016. D. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. E. Los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. Se establece también la obligación de todas las administraciones de disponer de un registro electrónico general, en el que se harán los asientos de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo. Asimismo, los organismos públicos vinculados o dependientes de cada administración podrán disponer de su propio registro electrónico, que será plenamente interoperable e interconectado con el registro electrónico general de la administración de la que dependa. El general funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada organismo. El registro electrónico de cada organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que en su caso lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. Como nuevo lugar en que los interesados pueden presentar los documentos dirigidos a los órganos de las administraciones públicas, es en consonancia con la línea de la nueva ley, en el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades integrantes de la administración local y el sector público institucional. Se establece la obligación de digitalizar los documentos presentados de manera presencial ante las administraciones públicas. Como medio de pago de las cantidades que se tengan que satisfacer en el momento de presentación de los documentos, sin perjuicio de otros medios, se establece la transferencia. Finalmente, se impone la obligación de hacer pública y mantener actualizada la relación de oficinas de prestación de asistencia para la presentación electrónica de los documentos. En materia de archivo de documentos, se establece la obligación de las administraciones de mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. Dichos documentos electrónicos deberán de conservarse en un formato que permita garantizar su autenticidad, integridad y conservación. Se establece como novedad que la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, cuando sea obligatoria, podrá ser presencial o por medios electrónicos. En relación al silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, se establece que cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. Como novedad, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. En relación al certificado acreditativo del silencio, dispone que se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para resolver. En relación a los documentos públicos administrativos, además de poder emitirlos por escrito, se establece la posibilidad de hacerlo por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Y,
Para que estos últimos sean considerados válidos, deberán a. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. c. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. d. Incorporar los metadatos mínimos exigidos. e. Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Se considerarán válidos los documentos electrónicos que, cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. Finalmente, se establece que no requerirán de firma electrónica los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos. También se regula el régimen de la validez y eficacia de las copias, que serán realizadas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada, con la obligación de tener actualizado un registro, donde constarán los funcionarios habilitados para expedir copias auténticas, estando interconectados con los de las restantes administraciones públicas, a los efectos de comprobar la validez de la habilitación. Para que una copia sea considerada auténtica, es preciso que sea realizada por órgano competente de la administración pública, en las que quede garantizada la identidad del órgano que la haya realizado y su contenido. Se establece que las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. Se enumeran una serie de reglas para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y asimismo, deberán de ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo. La expedición de copias se puede solicitar por el interesado en cualquier momento, dirigiéndose al órgano que emitió el documento original, debiendo de expedirse, con algunas excepciones, en el plazo de 15 días desde la recepción de la solicitud. Se establece la obligación de las administraciones públicas de expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. En la expedición de copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. Finalmente, se establece que la expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica. En relación a los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, se puede destacar el derecho de los interesados a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados otra administración, pudiendo la actuante consultarlos o recabarlos salvo que el interesado se opusiera a ello. No es posible la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Los documentos se recabarán electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos. Y salvo que excepcionalmente se establezca lo contrario, las administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales. También se establece que las administraciones públicas no pueden requerir a los interesados documentos no exigidos por la normativa aplicable o aportados anteriormente por el interesado a cualquier administración, debiendo indicar el interesado en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para así recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas y solo excepcionalmente, si las administraciones públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación. También se prevé que cuando con carácter excepcional, y según lo previsto en esta ley, la Administración solicitara al interesado la presentación de un documento original, y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica,
con carácter previo a su presentación electrónica, la que deberá reflejar expresamente esta circunstancia. De modo excepcional, las administraciones podrán solicitar demotivadamente el cotejo de las copias aportadas, para lo que podrán requerir la exhibición del original, y ello solo cuando la relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia. En cuanto a la eficacia de las copias, queda limitada a el ámbito de la actividad de las administraciones públicas. Finalmente se destaca que los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. Capítulo 2. Términos y plazos con los artículos 29. Obligatoriedad de términos y plazos. 30. Cómputo de plazos. 31. Cómputo de plazos en los registros. 32. Ampliación. Y 33. Tramitación de urgencia. Como novedad se introduce el cómputo de plazos por horas, siendo hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Estos plazos se contarán de hora en hora y de minuto en minuto, desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, y no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días. Asimismo, se excluyen del cómputo de plazos los sábados, considerándolo como día inhábil al igual que hace la Ley de Enjuiciamiento Civil en el ámbito judicial. Aclara que el funcionamiento de los centros de trabajo de las administraciones públicas, el régimen de jornada y horarios, no viene determinado por la declaración de un día como hábil o inhábil a efectos del cómputo de plazos. En relación al cómputo de plazos en los registros, se establece el deber de publicar los días y el horario de apertura de las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos. Que los registros electrónicos se regirán por la fecha y la hora oficial de la sede electrónica de acceso a los efectos del cómputo de los plazos. Y que el único calendario de días inhábiles aplicable a los registros electrónicos será el fijado por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en su respectivo ámbito. Finalmente, debemos de destacar en relación a la ampliación de plazos, que cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido. Título 3. De los actos administrativos. Contiene 3 capítulos. Capítulo 1. Requisitos de los actos administrativos con los artículos 34. Producción y contenido, 35. Motivación, y 36. Forma. De este capítulo se pueden destacar nuevos tipos de actos administrativos de los que se exige que sean motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, y los que declaren su inadmisión. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Capítulo 2 de los actos con los artículos 37, inderogabilidad singular, 38, ejecutividad, 39, efectos, 40, notificación, 41, condiciones generales para la práctica de notificaciones, 42, notificaciones en papel, 43, notificaciones electrónicas, 44, notificación infructuosa, 45, publicación, 46, indicación de notificaciones y publicaciones. Se añade un artículo dedicado a la inderogabilidad singular, estableciendo que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar una disposición de carácter general, aunque sean dictadas por un órgano igual o superior en jerarquía del que dictó la disposición general.
Y declara la nulidad de las resoluciones administrativas que vulneren una disposición reglamentaria. En relación a los efectos de los actos administrativos, hemos de destacar el deber de observación de las normas y actos dictados por los órganos de las administraciones públicas, por todo el resto de los órganos administrativos. Y que cuando una administración tenga que dictar un acto que tenga por base otro dictado por una administración pública distinta y la primera entienda que es ilegal, le puede requerir para que lo anule o lo revise, y si lo rechaza podrá interponer recurso contencioso administrativo. En materia de notificaciones se establece la posibilidad de adoptar medidas para la protección de los datos personales que consten en resoluciones y actos administrativos, cuando estos tengan por destinatario a más de un interesado. De acuerdo con la línea de la ley, las notificaciones serán preferentemente electrónicas y en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a ello, con dos salvedades. Cuando se realice con ocasión de una comparecencia espontánea del interesado. O cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa, sea necesario hacer la notificación por entrega directa de un empleado público de la administración notificante. Cuando los interesados no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán comunicar que las sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Se tendrá, asimismo, la posibilidad de señalar un dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónico que servirá para el envío de avisos, pero no para la práctica de notificaciones. No se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: a aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. b. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración actuante, entendida como el acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la notificación y se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición sin que el interesado acceda a su contenido. A las notificaciones se podrá acceder desde el punto de acceso general electrónico de la Administración. Cuando las notificaciones resulten infructuosas, se harán por medio de un anuncio publicado en el BOE. Si bien, previamente y con carácter facultativo, se podrá publicar un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la embajada correspondiente. Finalmente existe la posibilidad de establecer otras formas de notificación complementarias, que no excluirán la que se ha de hacer en el BOE. Estas normas son de trascendental importancia para las oficinas registrales en relación con la notificación fehaciente de calificaciones y para las notariales en los procedimientos de jurisdicción voluntaria que tienen asignados. Quizás debiera estudiarse la implantación para toda España de una sede electrónica de los registros y notarías, por medio de la cual hacer las pertinentes notificaciones, no solo de calificaciones, sino también las derivadas de las nuevas competencias en materia de jurisdicción voluntaria. El capítulo 3 Nulidad y anulabilidad, con los artículos 47 Nulidad de pleno derecho, 48 Anulabilidad, 49 Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos, 50 Conversión de actos viciados, 51 Conservación de actos y trámites y el 52 Convalidación. Su contenido es idéntico a la ley que le precede. Título IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Se estructura en 7 capítulos. Capítulo: Garantías del procedimiento consta de un solo artículo 53, Derechos de los interesados en el procedimiento administrativo, que constituye una novedad de la ley al introducirlo con carácter previo a la regulación del procedimiento. De él podemos destacar el derecho de los interesados que se relacionen con la Administración, a través de medios electrónicos,
a consultar el estado de la tramitación de procedimientos, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente para la instrucción y resolución, y los actos de trámite dictados en el punto de acceso general electrónico de la Administración. Y ante el derecho de los interesados a obtener copia de los documentos procedimentales, se entenderá cumplida la correlativa obligación de la Administración, mediante la puesta a disposición de las mismas en el punto de acceso general electrónico de la Administración competente. El capítulo 2, Iniciación del procedimiento, se divide en 3 secciones. Sección primera. Disposiciones generales, artículo 54, clases de iniciación, 55, iniciación y actuaciones previas, 56, medidas provisionales y 57, acumulación. De esta podemos destacar la enumeración de una serie de medidas provisionales que puede adoptar el órgano competente antes o una vez iniciado el procedimiento, tales como: A. Suspensión temporal de actividades. B. Prestación de fianzas. C. Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad. El cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. D. Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. E. El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. F. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. G. Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. H. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las administraciones públicas. Y aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. Sección segunda. Iniciación del procedimiento de oficio por la Administración. Artículos 58. Iniciación de oficio. 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa. 60. Inicio como consecuencia de orden superior. 61. Inicio por petición razonada de otros órganos. 62. Inicio por denuncia. 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora. 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora. 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Se puede destacar la explicación de lo que debe de entenderse por inicio del procedimiento a propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos y por denuncia. Y que a diferencia de la Ley 30/1992, que regulaba los procedimientos especiales, sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial en títulos separados, con la nueva ley se integran como especialidades del procedimiento administrativo común. Sección tercera. Inicio del procedimiento a solicitud del interesado. Artículo 66. Solicitudes de iniciación. 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 68. Subsanación y mejora de la solicitud. Y 69. Declaración responsable y comunicación. De esta sección, siguiendo la línea de la ley, establece que en las solicitudes de iniciación se ha de contener la identificación del medio electrónico en el que se desea recibir las notificaciones, y adicionalmente se puede aportar una dirección de correo electrónico y o dispositivo electrónico, con el fin de que las administraciones públicas les avise del envío o puesta a disposición de la notificación. También se ha de hacer constar en la solicitud el código de identificación del órgano administrativo a la que se dirige. Y para ello, las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las administraciones públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes. Los modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas
y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las administraciones públicas. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones, u ofrecer el formulario cumplimentado, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete. Finalmente, se exige que, cuando la Administración en un procedimiento establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de uso obligatorio por los interesados. En lo que se refiere a la subsanación y mejora de la solicitud, si alguno de los sujetos obligados a relacionarse con la Administración, a través de medios electrónicos, presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsan a través de su presentación electrónica. Y se considerará como fecha de presentación aquella en la que se haya realizado la subsanación. En materia de declaración responsable y comunicación, únicamente será exigible una de ellas para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible exigir ambas cumulativamente. El capítulo 3, Ordenación del procedimiento, consta de los artículos 70, Expediente administrativo, 71, Impulso, 72, Concentración de trámites, 73, Cumplimiento de trámites y 74, Cuestiones incidentales. En este capítulo se añade un nuevo artículo dedicado al expediente administrativo, entendido como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los expedientes tendrán formato electrónico y cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice asimismo autentificado de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico. Finalmente, se establece que no formarán parte del mismo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo. En lo que se refiere al impulso del procedimiento, se dispone que tendrá lugar a través de medios electrónicos respetando los principios de transparencia y publicidad. Asimismo, se dice que las personas designadas como órgano instructor serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos. El CAP, Instrucción del procedimiento, se divide en 4 secciones. Sección primera. Disposiciones generales, consta de los artículos 75, actos de instrucción, a 76, alegaciones. En lo que se refiere a los actos de instrucción, destacamos que se realizarán a través de medios electrónicos. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados deberán de garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y publicidad de los procedimientos. Los que requieran la intervención de los interesados se practicarán en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones laborales o profesionales. Y que el órgano instructor adoptará medidas para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados. Sección segunda, prueba. De los artículos 77, medios y periodo de prueba, a 78, práctica de la prueba. En los medios de prueba lo debemos destacar que su valoración se realizará de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Que cuando el instructor lo considere necesario, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. Los documentos formalizados por los funcionarios que tengan la condición de autoridad y en los que se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario.
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo. Y finalmente que cuando la valoración de las pruebas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. Y la sección tercera, informes, de los artículos 79, petición a 81, solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En lo que respecta a los informes se establece que estos serán emitidos a través de medios electrónicos. Asimismo, dedica un artículo a la solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, en los que será preceptivo solicitarlo al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Y en las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo un informe del Consejo General del Poder Judicial. Sección cuarta. Participación de los interesados, de los artículos 82, trámite de audiencia a 83, información pública. De esta sección podemos destacar lo siguiente. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, en el caso que estos formaran parte del procedimiento. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32,9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios. También hay que destacar que los anuncios que se publiquen en los diarios oficiales deberán estar a disposición de las personas que los soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente. El capítulo 5, finalización del procedimiento, se divide en 4 secciones. Sección primera, disposiciones generales, consta de los artículos 84, terminación 85, terminación en los procedimientos sancionadores y 86, terminación convencional. En esta sección se añade un artículo dedicado a la terminación del procedimiento sancionador, que tendrá lugar cuando, iniciado el procedimiento, el infractor reconoce su responsabilidad pudiéndose resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Si la sanción tiene carácter pecuniario o proceda a imponer una pecuniaria y otra de carácter no pecuniario, justificándose la improcedencia de esta última, el pago voluntario por el presunto responsable implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización de daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. Y en ambos casos, el órgano competente para resolver podrá aplicar reducción de al menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta. En la terminación convencional se dispone que requerirán la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las comunidades autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de competencia directa de dicho órgano. Finalmente se destaca que, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá de fijar la cuantía y el modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Sección segunda. Resolución de los artículos 87. Actuaciones complementarias. 88. Contenido 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores. 91. Especialidades de resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Y 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En primer lugar, se dedica un artículo a las actuaciones complementarias que se podrán realizar por el que el órgano competente para resolver antes de dictar la resolución.
El acuerdo de realización se notificará a los interesados, los que en un plazo de 7 días podrán formular alegaciones. El plazo para la realización de las actuaciones complementarias no será superior a 15 días y el plazo para la resolución del procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de aquellas. En cuanto al contenido, se establece como novedad que, sin perjuicio de la forma y el lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta ley. También que cuando la competencia para instruir y resolver el procedimiento no recaiga en un mismo órgano, el instructor elevará al órgano competente para resolver la propuesta de resolución. En cuanto a la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador se establece cuando ésta no es necesaria. Y también se regulan especialidades de resolución en los procedimientos sancionadores y en materia de responsabilidad patrimonial. Acaba la sección especificando la competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En el ámbito estatal, por el ministro respectivo o por el Consejo de Ministros. En el autonómico y local por sus órganos correspondientes. Y en el caso de entidades de derecho público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución, y en su defecto se aplicarán las normas anteriores. Sección tercera. Desistimiento y renuncia, de los artículos 93, desistimiento por la Administración y 94, desistimiento y renuncia por los interesados. De esta sección se puede destacar lo siguiente. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Y la sección cuarta, caducidad, del artículo 95, requisitos y efectos. Como novedad se establece que en los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento se cumplimentarán los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. Título V. De la revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de actos administrativos nulos. El artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo objeto es declarar nulos aquellos actos administrativos de la CNMC que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo y que se consideren nulos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47,1 de la citada ley, establece que se podrá solicitar el inicio del procedimiento en cualquier momento. Rectificación de errores que constan en actos administrativos. Es posible solicitar la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, que consten en actos administrativos de la CNMC. Esta rectificación se puede solicitar en cualquier momento y viene regulada en el artículo 109,2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Recurso de alzada. En caso de disconformidad con las resoluciones de las direcciones de instrucción de la CNMC y contra los actos de trámites cualificados, se puede interponer recurso de alzada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112,1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo para la interposición del recurso de alzada dependerá de la naturaleza del acto que lo evoca. En caso de que el acto sea expreso, habrá el plazo de un mes. Sin embargo, en caso de que este recurso derive del silencio de la Administración, el recurso se podrá interponer en cualquier momento a partir del día después de que este silencio administrativo provoque sus efectos. Podrá ser interpuesto tanto ante el órgano que dictó el acto impugnado, como ante el órgano competente para resolverlo.
Recurso extraordinario de revisión. Cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 125,1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión ante la CNMC en el plazo máximo de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos que hayan generado alguna de las circunstancias previstas en las letras B, A, D, del citado artículo o de 4 años si, al dictar el acto recurrido, se incurrió en error de hecho. La interposición de este recurso no perjudica el derecho de interesados a formular las solicitudes de revisión de actos nulos o de rectificación de errores. Título B. De la iniciativa legislativa y de la potestad de dictar reglas y otras disposiciones. Artículo 127. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley. El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquellas en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos estatutos de autonomía. Artículo 129. Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. B. La necesidad y oportunidad de su aprobación. C. Los objetivos de la norma. D. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración Autonómica, la Administración Local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a estas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios, o regule aspectos parciales de una materia,
podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. Disposición adicional quinta. Actuación administrativa de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos. La actuación administrativa de los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se regirá por lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que inspiran la actuación administrativa de acuerdo con esta ley. 2. Ley 40/2015. De 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Título preliminar. Se divide en 6 capítulos. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículos 1, objeto a 4. Principios de intervención de las administraciones públicas para el desempeño de una actividad. El artículo 1 establece el objeto de la ley, que es establecer y regular las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. El artículo 2 determina su ámbito subjetivo, y por tanto se aplicará al sector público que comprende a. La Administración General del Estado. b. Las administraciones de las comunidades autónomas. c. Las entidades que integran la administración local y d. El sector público institucional. A su vez, el sector público institucional se integra por a. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. b. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas. c. Las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley. Finalmente aclara que tienen la consideración de administraciones públicas, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A del apartado 2. El artículo 3 establece sus principios generales, de los que podemos destacar los siguientes. A. Servicio efectivo a los ciudadanos. b. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f. Responsabilidad por la gestión pública. g. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. y economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k. Cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. Asimismo, como novedad se establece que las administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes a través de medios electrónicos. Finalmente, el artículo 4 dispone que las administraciones públicas para el desarrollo de una actividad deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen sin que se produzcan diferencias de trato discriminatorias. También deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.
Capítulo 2. De los órganos de las administraciones públicas. Toma como base la Ley 30/1992, de 26 de septiembre, introduciendo ciertas novedades. De los órganos de las administraciones públicas. Dividido en 4 secciones. Sección primera. De los órganos administrativos. Artículos 5. Órganos administrativos A7. Órganos consultivos. Del artículo 5 se puede destacar que tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Y además de la prohibición de que no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes, si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos, se añade que la creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma administración pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. El artículo 6 sobre instrucciones y órdenes de servicio dispone que los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Y que cuando una disposición así lo establezca, o se estime conveniente, se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Finalmente aclara que el incumplimiento de las instrucciones no afectará por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de su responsabilidad disciplinaria. El artículo 7 sobre los órganos consultivos, que podrán articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional, con respecto a la administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En este caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ni recibir instrucciones o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada. Sección 2. Artículos 8. Competencia A14. Decisiones sobre competencia. En el artículo dedicado a la delegación de competencias, se añade que, en el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante. Y en el caso de los organismos públicos o entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente, será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si pertenecen a diferentes ministerios. Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, cuando sea conveniente para alcanzar sus fines y mejorar la eficacia de su gestión. Finalmente, se dispone que la delegación deberá ser previamente aprobada o aceptada según los casos. En cuanto a la encomienda de gestión, se establece como novedad que no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. Y que, en tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en esta. También se dispone que la entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal, a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión. En lo relativo a la suplencia, se añade que para su validez no será necesaria su publicación. Y que, en el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse a. En los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, o en los estatutos de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes. B. Por el órgano competente para el nombramiento del titular, en el mismo acto de nombramiento o bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia.
Finalmente, se exige que en las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia, y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia. En el último artículo de esta sección, sobre decisiones sobre competencia, el deber que tiene el órgano administrativo, que se estime incompetente para la resolución de un asunto, de notificar esta circunstancia a los interesados. Sección. Dividida en dos subsecciones. Subsección 1. Funcionamiento. Artículos 15. Régimen A18. Actas. En el primer artículo dedicado al régimen jurídico de los órganos colegiados, se añade que el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Y adicionalmente, las administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento. Cuando se trate de un órgano colegiado en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como los compuestos por representantes de distintas administraciones públicas, la citada publicidad se realizará por la administración a quien corresponda la presidencia. En esta ley se prescinden de los artículos dedicados al presidente de los órganos colegiados, sus miembros y la designación, cese y sustitución temporal del secretario declarados contrarios al orden constitucional de competencias, por sentencia del Tribunal Constitucional 50/1999, 6 de abril. Se actualiza el régimen de convocatorias y sesiones, para lo que se dispone como novedad que todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o las personas que les suplan, se podrán constituir válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. Salvo imposibilidad, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo, podrán dirigirse al secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos, la que será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las administraciones por esta vía. También se moderniza el artículo dedicado a las actas. Para ello se dispone que podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado, y el fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en siguiente. El secretario elaborará el acta con el visto bueno del presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose en caso afirmativo aprobada en la misma reunión. Y que cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado. Todas estas normas son de gran interés, pues pueden servir como guía para la adopción de acuerdos válidos en los órganos colegiados de las sociedades mercantiles. Subsección 2. De los órganos colegiados en la Administración General. Artículos 19.